Hola, un saludo muy especial para todos. Bienvenidos una vez más a este espacio de cápsulas bíblicas, medicinas para el alma. Hablemos un poco acerca de la obediencia. La obediencia es más que cumplir o acatar un mandamiento establecido por alguna persona. La obediencia también implica esa actitud, acción que yo tengo, ¿cierto?, frente a las diferentes actividades que puedo realizar influenciada por otras personas. De hecho, yo me atrevería a decir que la obediencia también implica ese respeto personal, ¿cierto? Esa seguridad que nos brindamos tanto nosotros como la otra persona. Y bien podemos verlo en todo esto que estamos viviendo hoy por hoy, en el confinamiento, en el guardar los protocolos de bioseguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Y en la Biblia encontramos diferentes personajes bíblicos, ¿cierto?, en el que Dios les asignó diferentes roles, funciones, les dio órdenes y en otras pues hizo ciertas afirmaciones y sugerencias allí, podemos decir, ¿cierto? Por ejemplo, si nos vamos al libro de Jonás, capítulo 1, versículo a partir del 1 al 3, ¿cierto? Si usted va conmigo allí, leemos. Dice, versículo 1, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para ella, para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Miren, entonces, inicialmente, ¿cuál fue la orden o la misión que Dios le sugiere, le encomienda a Jonás? No, necesito que vayas a la ciudad de Nínive, ¿cierto? Pero, ¿cuál fue la respuesta de Jonás? Dice que cambió de dirección, ¿cierto? Dice que huyó y se fue a otra ciudad, ¿cierto? De hecho, en algunas situaciones de nuestra vida, nosotros podemos huir, ¿cierto?, de ciertas situaciones con el fin de ser evasivos, de no hacer frente. Porque tal cual como le pasó a Jonás, ir a Nínive no era fácil. Él sabía con lo que se iba a enfrentar, ¿cierto? Recordemos que Nínive pues, era una ciudad pagana, ¿cierto? Una ciudad allí envuelta en muchos pecados, ¿cierto? Entonces, así como le pasó a Jonás, ¿cierto? Cuando recibimos directamente una orden de parte de Dios, tendemos o podemos llegar a cambiar de dirección, podemos llegar a tomar otro tipo de decisiones, ¿cierto? Que probablemente tendremos o se nos presentan consecuencias como la de Jonás. Si recordamos, dice que cuando Jonás, ¿cierto?, estaba allí en la embarcación, de repente comenzó o llegó una tempestad, ¿cierto? Y en nuestra vida también pasa, cuando desobedecemos, ¿cierto? Y cambiamos de la dirección en la cual Dios nos está diciendo que caminemos, comenzamos a ver que se está presentando una tempestad en nuestra vida, comenzamos a desestabilizarnos. Óyeme, me está sucediendo esto, óyeme, ¿y esto por qué está pasando? Óyeme, ¿y esto de dónde? ¿Cierto? Y de alguna forma u otra comenzamos a buscar razones y argumentos en otras cosas fuera de que inicialmente tomamos una actitud o reacción que no fue la adecuada, ¿cierto? Omitimos la orden, la dirección, el rol que Dios nos está imponiendo en ese momento. Sin embargo, a veces no es Dios mismo quien está hablando a nuestra vida, sino que pues Él también hace como quiere y utiliza a otras personas para hacernos caer en cuenta de ciertos cambios, modificaciones, de ciertos órdenes que debemos comenzar a establecer para entrar en obediencia. Y vámonos a el libro de Mateo, ¿cierto? El libro de Mateo capítulo 25, y vamos a leer a partir del versículo 1 al 9, ¿cierto? Y vamos a encontrar la parábola de las 10 vírgenes, ¿cierto? Leemos el libro de Mateo capítulo 25 a partir del versículo 1. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas.
Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, justamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron, dice el versículo 6. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Dice versículo 9. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotros y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Importante la respuesta que le dieron las mujeres sensatas a las insensatas, ¿no? A las mujeres prudentes. Y es, óyeme, para que no se acabe nuestro aceite, más bien id, vayan y compren, ¿cierto? Aquellas personas que venden ese aceite, ¿cierto? Para ustedes mismas, ¿vale? De alguna forma, cuando nosotros usamos esa palabra más bien, ¿cierto? Estamos haciendo referencia a que debe corregirse cierta acción, a que deben comenzarse a hacerse cambios en determinadas áreas, ¿cierto? Así tal cual como Dios mismo habla en nuestra vida y utiliza a otras personas, estas mujeres insensatas, usando ese más bien, le hacían ver a las demás que, óyeme, porque mejor, ¿cierto? En vez de esperar que nosotras brindemos aquello que probablemente no podemos compartir con ustedes, porque ustedes más bien no van y van y compran, ¿cierto? Porque ustedes no van por sí mismas y se encargan de hacer esa búsqueda, ¿cierto? A veces no todas las personas van a solventar responsabilidades que son netamente personales. Hay responsabilidades en las que las demás personas no pueden ayudarnos, ¿cierto? Hay áreas en nuestra vida en las que evidentemente debemos tratar, debemos trabajar, ¿cierto? Y ahí están algunas personas que Dios acerca a nuestra vida para hacernos saber: óyeme, tienes que comenzar a hacer modificaciones en esta área de tu vida, tienes que comenzar a hablar de este tema. A veces nos confiamos y aplazamos las responsabilidades, ¿cierto? Estas mujeres insensatas bien hubiesen podido preparar el aceite antes de. Estas mujeres insensatas bien hubiesen podido organizar y establecer el orden en esa área para estar lista cuando viniese el esposo. Pero no fue así, ¿cierto? De alguna forma u otra, cuando vemos que personas llegan a nuestra vida y es, óyeme, ¿por qué más bien no comienzas a establecer orden en esta parte para que tú puedas dar paso a esta otra parte de tu vida? No es porque nos estén señalando, no es porque, óyeme, pero ¿por qué quieres que me vaya mal en esta parte? No, de alguna forma u otra, ese tipo de sugerencias, órdenes, ¿cierto? Que de alguna forma también es activarnos para comenzar a obedecernos, ¿cierto? Y establecer orden en nuestra vida y en las diferentes áreas que ya están afectadas porque nosotros no comenzamos a hablar, a resolver con personas y situaciones que hace mucho tiempo no hemos querido tratarla por estar aplazadas, ¿cierto? Entonces, importante, ser obedientes a partir del momento en que se nos da la pauta, la sugerencia, ¿cierto? Y no confiarnos de que probablemente ya yo cuento con el tiempo suficiente y lo puedo hacer en otro momento, ¿vale? Podemos haber o podemos tener, pueden existir hijos tardos en ser obedientes, pero también pueden existir hijos obedientes, ¿vale? Bendiciones, espero podamos poder vernos y encontrarnos en nuestro próximo cápsula bíblica, medicinas para el alma. Bendiciones.